Muy buenas tardes, doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, Tonatiuh, muchas gracias, doctor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, muchas gracias. Hemos platicado en los últimos meses de esto que ahora se está convirtiendo poco a poco en realidad, en una cruel realidad para miles de familias. Se ha hablado también de deportaciones masivas. ¿Cómo pinta el panorama para la migración, para aquellos que están en México y quieren llegar a los Estados Unidos, pero también para aquellos que ya están en los Estados Unidos y podrían ser deportados a sus lugares de origen, muchos de ellos mexicanos, doctor? Pues estamos ya empezando una coyuntura posiblemente la peor que hemos tenido nunca en términos de discurso extremo por el racismo, la xenofobia y literalmente el desprecio con el que se expresa Trump de migrantes y refugiados. Y del otro lado, ya políticas con consecuencias cada vez más graves, como es esta cancelación del CBP-1. No solo se está ya impidiendo este flujo, que era la puerta regular e importante que abrió Biden para personas que necesitaban protección humanitaria, y ahora se cierra, y la pregunta que sigue, Manuel, es si los que ya entraron van a permanecer en este programa o desaparece el programa y se quedan en condición irregular y por lo tanto deportables de inmediato. Ese asunto está ahí como pregunta, pero por lo pronto es el inicio también de una época nueva, nada buena, pero nueva, en la historia social y de desarrollo de Estados Unidos, un país que se hizo con base en migración y ahora se cierra la migración y el refugio, lo cual es un contrasentido con su historia y con sus propios intereses económicos. Y queda pues una población en ruta, que es la que está ahora en las fronteras mexicanas o atravesando el país, o que viene de más lejos, incluso otros flujos internacionales. Esos están literalmente ya físicamente frenados por estas disposiciones jurídicas, pero también por la declaratoria de emergencia de la frontera, que va a implicar su militarización. Claro. Ya son palabras mayores en el control de la frontera, y la población mexicana que sea retornada, más la extranjera que sea retornada, que ya nuestro país ya dio luz verde, sin muchas presiones, pues genera un cuadro, por lo menos en el corto plazo, de una crisis humanitaria en ciudades fronterizas del norte, que francamente no sé cómo se va a procesar. Hay mucha solidaridad social, han sido organizaciones sociales las principalmente responsables de esa tensión. Ahora el gobierno federal dice que ya tiene preparado el escenario, pero pues vamos a ver, Manu, cómo se desenvuelve. ¿Qué reto? Dices, doctor, estoy platicando con el doctor Tonatiuh Guillén, crisis humanitaria no son políticas aisladas. Además, el tema de las deportaciones masivas y el declarar emergencia nacional en la frontera va junto, digamos, con pegado, se cierra la frontera, pero se cierra además a patadas, con desprecio, con groserías, a punta de insultos. Dice la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que habrá programas del bienestar para todos quienes sean deportados desde los Estados Unidos. ¿De qué tamaño es el reto para dimensionar y para poner esto en perspectiva? Porque ojalá con palabras alcanzara, pero ¿de qué tamaño es el reto que se le viene al gobierno de la presidenta Sheinbaum y a México como país, doctor? Claro, si quisiéramos dimensionar esto, tendríamos que recurrir a lo que ya nos pasó en el periodo de Obama, que fue súper rudo en su primer gobierno, su primera administración, y en un año pudieron deportar a 600,000 personas. Entonces hay que tener... Pero se nos cortó ahí, ¿a cuántas? 600,000. 600,000 en un año. Ajá. 600 fue el tope, y yo esperaría un horizonte de esas características de mexicanos, pero si México ya abrió la puerta a extranjeros, los números pueden ser superiores. Y la pregunta para atender a 600,000 personas mexicanas no es nada simple, no es de que los inscriba algún programa social. Imagínate, Manuel, las personas que es muy probable que se deporten, que tengan
10, 15, 20 años en Estados Unidos, ¿cuál es el escenario para ellos en México? ¿No? Entonces sí, es muy complejo, mucho más complejo que decir que van a decirlo, digo así con ese tono, porque son palabras de que se van a inscribir en los programas sociales, ojalá ocurra, pero pues sabemos que esto no es un proceso simple, y no sé si alcance, presupuestalmente, francamente no sé si alcance. Y luego el del horizonte de vida, que cómo se reconstruye eso, si vamos a pelear jurídicamente estos casos en Estados Unidos por la reunificación familiar para permitir que regresen estas personas a Estados Unidos, si tenemos esa capacidad para hacerlo, cómo se va a hacer, en qué condiciones. Y luego otras zonas que también hay que ponerlo en el radar, que tuvieron desplazamientos forzados en México, como Guerrero, Michoacán. Esas personas se les va a pagar el retorno del lugar donde huyeron. Son cosas que no están resueltas, que son muy complejas y que requerirían una estrategia más elaborada que lo que hemos escuchado hasta ahora, sin contar la problemática de extranjeros. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Van a estar en condición irregular en México? ¿Se les va por lo mismo a intentar hostigar o molestar por el Instituto de Migración o la Guardia Nacional? ¿O finalmente se aplicarán lo que dicen nuestras leyes en materia de refugio y se les ofrecerá protección e inclusión? Gran dilema que también está ahí con la población extranjera. Tampoco sencillo, pero hay que tener una ruta y claridad. Se ve complicado, por decir lo menos retador, y si se está preparado, si se está a la altura, habrá que demostrarlo y demostrarlo pronto. Doctor, gracias, muchas gracias, Tonatiuh. Un gusto saludarte. Igualmente, muy buenas tardes. No es que nos pongamos en plan catastrofista o negativo, pero se ve muy oscuro, Brenda, el panorama para México con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.